Manuel Paniagua en Costa Rica no era un taxista común. Sus principales clientes, los que mejor le pagaban, eran las mentes criminales más temidas de su país. Esta gente hacía toda clase de delitos, secuestros, asesinatos, ajusticiamientos. Y esta gente me decía a mí: Manuel, espérenos aquí, usted no se va a ver comprometido, Manuel, espérese allá. Y ya después, cuando terminaba el asunto, decía: no, este es un chavalazo, anda uno tranquilo en cualquier lado, ni la patrulla lo vuelve a ver. Y entonces eso me comenzó a gustar y comenzó a llenar una parte en mí que había estado vacía siempre. Mientras ayudaba a sus clientes a escapar, Manuel pensaba que por fin estaba recibiendo el trato que su propio padre le había negado desde pequeño. Finalmente, alguien lo apreciaba. El problema fue que nunca nadie me reconoció nada. Una vez llegué con una nota de sexto grado de 10 corrido, que era del 1 al 10 la calificación, y me dijo: qué engaño, qué sinvergüenza le hizo usted a su maestra, porque usted no se saca esta nota. Alguna mentira hizo usted, alguna trampa hizo. Entonces siempre fue desmotivante, ¿verdad? Por eso, para aquel taxista, su vínculo con el AMPA fue la combinación perfecta. Ellos recibiendo algo que nunca habían recibido, respeto de parte mía, y yo recibiendo de ellos admiración y reconocimiento, que nunca lo había recibido. Por eso, Manuel siempre estaba dispuesto a prestarle sus servicios a quien lo solicitara, sin importar qué tan ilícitos fueran sus negocios. Hasta que un día, un turista iraní le pidió que lo ayudara a comprar cocaína. Eso no era extraño, pero lo que ese hombre hizo con la droga fue algo que convirtió a Manuel en algo más que un taxista. Me acuerdo que cocinó eso ahí, sacó una tira de papel aluminio, desarmó un lapicero y montó la piedra ahí, comenzó a deshacerla, y entonces él con el lapicero seguía la gota, lo inclinaba y seguía la gota y salía humo, y él absorbía todo el humo y terminó haciendo la piedra de crack. Podría decirle que no es nada para lo que me pueda sentir orgulloso, pero yo fui el primero que llevé la piedra de crack a Cristo Rey, hace muchos años. Se sentía bonito, nadie sabía hacerlo, solo yo. Había más reconocimiento. Había algo de decir: mira, ese hombre vende una cosa ahí que solo él lo hace, porque no era común, no se vendía piedra en ningún lado. Al cabo de un corto tiempo, Manuel ya no solo era conocido como taxista. Con la piedra de crack construyó un pequeño imperio con el que alimentó su hambre permanente de reconocimiento. De la estructura que uno desarrolla es reconocimiento, es admiración, tener casas, negocios donde se distribuye la marihuana, el crack, el bazuco, la cocaína, y todo el mundo decía: ¿de dónde sacaron eso? Eso es uno de los Paniagua. Llegaba el precario y me daba cuenta que un chiquito andaba descalzo, y entonces me lo llevaba y le compraba los zapatos de la escuela, y le compraba para que él tuviera sus cositas. Pero yo siento que lo hacía más por mí que por el chiquito, ¿verdad? Pero aunque la gente lo respetaba y admiraba, Manuel sentía que llevaba por dentro al peor de los acusadores. Cuando uno comienza a depender de los demás, de lo que digan, de lo que opinen, uno es un inmaduro. Y está en las puertas de ser un infeliz, porque depende de que me digan cosas bonitas, depende de que me acepten, depende, y si las cosas no suceden, termino frustrándome. Pero cuando uno va pasando el tiempo, el verdadero yo, mis verdaderos principios comienzan a salir a la luz. No necesito que nadie me juzgue, no necesito que nadie me diga lo malo o lo estúpido que he sido, porque yo lo conozco, porque yo lo sé. Y esa escala de valores es la que me comienza a confrontar conmigo mismo. Y entonces hay dos caminos: o cambio o me desaparezco. Lamentablemente, la segunda opción ganaba terreno. Pronto, Manuel cayó presa de la droga que él mismo se había encargado de popularizar en los barrios bajos. Vendí ese taxi y me fui un mes para la playa. Y obviamente que llevaba una cantidad de droga enorme a meterme droga ya. Prácticamente 3 o 4 meses después no tenía taxi, no tenía búnker, no tenía un 5. Y llegó el momento en que mi esposa se obstinó de mí
y me sacaron de la casa con la policía. Fue como un boomerang, que se lanza y después se vuelve y le da a uno. Pero yo no lo sabía, no lo conocía. A pesar de que era el dueño de la mercadería, era el dueño de los búnkeres, era el dueño de la plata, era el dueño de lo que estaba, de la situación del momento, ni yo sabía lo que estaba haciendo. Fue así como Manuel perdió todo lo que tenía. El hombre que había controlado casas para la venta de drogas, ahora se construía un refugio con cartones. El que había tenido una larga lista de adictos a sus pies, ahora era un títere de la droga. Y me iba a una venta de frutas donde estaba el basurero a ver si había un banano o alguna fruta que pudiera comerme y terminé comiendo en el basurero del barrio, durmiendo en ese lote baldío, y como a las 2 de la mañana comenzó a llover y me sentí miserable, me sentí derrotado, y yo sabía que yo no era ese. Yo sabía que yo era muy inteligente, que era muy capaz, que yo había nacido para cosas grandes y que yo no pertenecía al sitio donde estaba en ese momento. Mientras la lluvia empapaba lo que era ahora su casa, recordó nuevamente un pasaje de su niñez. Yo de niño, en mi casa hacían estudios bíblicos y yo sabía que había un Dios. Yo conocía que existía un Dios y había oído y había sido enseñado, pero nunca había tenido un encuentro con ese Dios. Me levanté los ojos del cielo y dije: Dios, si verdaderamente existes, sácame de este lugar y te sirvo el resto de mi vida. 24 horas después aparecieron 2 compañeros míos del colegio que tenían muchos años de no ver. Me dijeron: ¿qué te pasa? Les dije y no sé cómo hicieron, y tenían contactos. No sé si fue Dios o quién fue, pero ellos lograron que yo me internara en menos de 24 horas. Manuel aceptó la oportunidad e ingresó a un centro de rehabilitación para drogadictos. Allí escucharía sobre el sacrificio de Jesucristo y sus enseñanzas. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Y este versículo aún más me golpeaba y yo me deleitaba en Dios. A las 2 de la mañana comencé a orar y a orar y a orar y a orar. Y la gente donde yo estaba decía: este hombre seguro se levanta porque quiere robarse algo, tiene cara de ladrón. Fue así como Manuel se entregó a Jesucristo y lo convirtió en el Señor de su vida. Las drogas quedaron atrás. Cuando no estaba alimentando su espíritu, Manuel pasaba el tiempo trabajando. Aunque nadie sabía pulir la madera como él, su corazón aún tenía asperezas. Y a la vez tenía un choque conmigo mismo, porque sabía que yo no había perdonado a muchas personas que me habían rodeado, principalmente a mi papá. Fue cuando sentí que Dios me dijo: perdona a tu padre, perdona a las personas, porque ya yo te perdoné. Y le dije: Señor, perdóname, yo sé que tú eres mi Salvador y que moriste por mí. Y sé que me amas y estoy seguro que tú me tienes en este lugar. Y comencé a declarar cosas positivas. Cuando completó el programa de rehabilitación, Manuel fue a visitar el barrio que alguna vez había llenado con su mercancía. Ahí se encontró con la hija de una adicta al crack. Sus palabras impactaron una vez más a Manuel. Yo deseo que usted se muera, yo a usted lo odio. Y sentí un gran dolor de ver cuánto daño le había hecho a esa criatura. Y sin darme cuenta, ni siquiera lo sabía. Aparte de que me dolió, me comprometió conmigo mismo a decir: bueno, la Biblia dice que lo que antes vivía en la carne ahora lo vivo en la fe. Si antes hice tanto daño, ahora tengo que multiplicar eso por 100 en bien a todos los que quieren, a todos los que yo pueda. Hoy, Manuel dirige un centro de rehabilitación para personas que, como él, vivieron bajo la esclavitud de la droga. En el centro Nueva Vida en Cristo, muchos han encontrado la única medicina que puede sanar verdaderamente sus vidas. Y hasta el día de hoy yo tengo la convicción que el problema no es la droga, ese es el producto del problema. El problema es la falta de que Dios sane nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser,
y yo conozco el camino y entonces decidí enseñárselo a todos los que quieran conocer. Ese es el premio más grande, ese es la dicha, la alegría, la satisfacción, lo que me hace renovar fuerzas para seguir adelante. Manuel tiene ahora una nueva familia con la que comparte una gran lección. Y he comenzado a ver cómo la mano de Dios ha ido levantando a mis hijos, a mis nietos. Tengo 4 hijos universitarios, hijos de un drogadicto, hijos de un delincuente, hijos de un maleante. Y he visto el respaldo y la mano de Dios y la bendición y no cambio esta vida que vivo ahora por nada ni por nadie.